Advertencia: los relatos, opiniones e historias de los participantes de este programa no corresponden necesariamente a Sentido Poco Común o a Ripsan Studios. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan bajo la supervisión de un adulto. La empresa no se hace responsable de daños colaterales o traumas que los relatos expuestos en este programa puedan llegar a causar. Buenas noches, raza, ¿cómo están? Bienvenida a toda la gente de todo el globo terráqueo. Nos encontramos en un episodio más de su podcast favorito, Sentido Atroz. Aquí en mesa estamos Keke Santos, mi nombre es Mau Rivera. Hermanito, ¿cómo está tu noche? ¿Qué onda, hermano? Bien, muy bien, amigo, muchas gracias. Todo tranqui, ha sido una semana bastante tranquila, bastante relajada. Muy bien y encantado de estar una nochecita más aquí contigo, amigo. Compartiendo mesa y compartiendo historias. ¿Tú cómo andas, hermanito? ¿Qué tal tu semanita? Muy bien, amigo. Muy tranquila, muy relax. Estoy algo intranquilo, güey. Empezando la semana, recibimos muchas historias que te enchinan la piel, güey. Te hacen pensar por ahí 2-3 cosas. Sí. No va a ser la excepción en el episodio del día de hoy. Pero sí, güey, como lo mencionábamos en episodios anteriores, creo que el que nos cuenten las historias, el recibir de primera mano las historias, es lo que más pega, güey. Sí, la verdad es que hemos recibido historias que van a estar, o están, ¿no? Más bien están bastante fuertecillas. Y sí, güey, el hacer toda esa depuración de los relatos y las historias, sí te deja pensando, ¿no? Sí te hace pensar cosas. Pero, pues afortunadamente, hasta ahorita estamos bien. No ha habido nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal. Y esperemos que por mucho tiempo más así siga, ¿no? Para poder seguir compartiendo todas esas historias que nos han estado llegando. Así es, amigo, y como lo hemos dicho, cada gente tiene su modo de protección. También nosotros tenemos nuestro modo de protección, lo practicamos antes de iniciar con estos relatos y creo que hasta el momento ha salido todo bien. Así es, amigo. Entonces, pues, sin miedo ni demás, vamos a darle, ¿no? Sabadito, noche de sabadito, noche de terror, noche de miedo. Y seguimos con historias de Ouija, ¿no? Así es, amigo. De gente que ha tenido contacto, que ha jugado, que se ha involucrado con este artefacto, ¿no? Y sí es fuerte, güey, las historias que hemos estado escuchando, que hemos estado leyendo y sobre todo la que traemos el día de hoy, sí están bastante fuertes, güey. Creo que vienen a confirmar evidentemente lo que habíamos hablado en los 2 episodios anteriores. Es un objeto que sin duda alguna tiene mucho misterio detrás, ¿no? Y aparte de misterio, es un objeto que sí o sí te abre, no sé si puertas, no sé si otra dimensión, no sé cómo llamarle, pero sí te abre un espacio donde por ahí se te puede clavar uno que otro ser que no sabes si viene con las mejores intenciones. Sí, evidentemente no viene con nada de buenas intenciones, güey. Y, güey, no he escuchado una historia agradable o mínimo digerible, ¿sabes? O de gente que nos diga, no, pues yo la jugué, no hubieron consecuencias, pero la experiencia fue esta. En todas y cada una de ellas, creo que sí, esa parte de las consecuencias está presente. Entonces, pues seguir repitiendo, o más bien seguirle recordando a la audiencia lo mismo del episodio anterior, ¿no? La finalidad de estas historias es pues solamente compartir con ellos la experiencia que otras personas de nuestra audiencia han vivido. Para nada estamos incitando y para nada estamos tratando de promover el uso de este artefacto. Sí, claro, güey, porque siempre va a haber una enseñanza después del relato y es lo que nosotros queremos transmitir, güey. Aparte de que la gente se desahogue un poco con este espacio, que dejen la enseñanza del, pues, no hacer las cosas, güey. Exacto. Fíjate que me encanta el relato del día de hoy, güey, porque la vez pasada tuvimos la oportunidad de que nos contaran de una ouija electrónica, güey. Ajá. El día de hoy se trata de una ouija en tabla, güey. O sea, sí, de la ouija, clásica, güey. Sí, la que todos clásica, conocemos. Sí, fíjate que yo
sí me metí mucho en la parte de la historia de Grace, pero yo nunca he visto una ouija electrónica. Pero la clásica, la de madera, la tablita que todos conocemos, esa sí he tenido oportunidad de ver una y no mames, de hecho desde que la ves, güey, sientes como esa carga de energía, ¿no? Entonces sí, esta historia habla de la clásica ouija, la ouija de tablita que todos conocemos. Y pues sí, hermano, hay que mantener esa línea de concientizar a la audiencia. Para nada estamos incitando a la parte del uso de este artefacto, solamente estamos transmitiendo las vivencias, las experiencias que han tenido otras personas dentro de la audiencia. También quisiera hacer un recordatorio, digo, al principio de este programa, en nuestro inicio, damos esta advertencia, Sí. pero sí se han acercado con nosotros en semanas anteriores, donde dicen sus relatos están muy fuertes, güey, para mi hijo, sus relatos están muy expuestos para mi hijo, es menor de edad. Ya lo escucharon en nuestro intro. Volvemos a hacer el recordatorio. Si lo van a escuchar menores de edad, que sea acompañados de un adulto. Sí, por favor, porque al final del día son historias, son experiencias de otras personas, pero pues justo lo que hemos mencionado en cada episodio, güey, no sabemos a ciencia cierta cómo es que se mueven las energías, cómo es que todo este misterio de lo paranormal funciona. Entonces, pues vaya, no nos gustaría en algún momento generar alguna situación desagradable para alguien, ¿no? Entonces sí, sobre todo niños, y si escuchan los episodios, que son bienvenidos, pero sí traten de hacerlo bajo la supervisión de un adulto, ¿no? Así es, hermanito. La historia del día de hoy nos las cuenta nuestra suscriptora Concepción Villavicencio. Así es. Ella se abre con nosotros, nos abre las puertas de su alma, de su corazón, de cómo vivió ese momento. Vamos a ver qué tiene Concepción para nosotros esta nochecita de terror. Hola chicos de Sentido Atroz, soy Concepción Villavicencio. Esta noche quisiera relatarles algo que me sucedió siendo yo adolescente. Ya sabes, siendo adolescente pues quieres explorar nuevas cosas, quieres conocer, quieres aventurarte a muchas cosas, pero yo me metí en algo que no debía, con cosas que no debía mover, que me causaron por mucho tiempo muchas pesadillas. Por mucho tiempo no pude superarlo, hasta que poco a poco se me fue olvidando, pero con sus episodios me trajeron nuevamente el recuerdo y quisiera compartirla con ustedes y con su audiencia. Espero me puedan leer. Pues comenzamos con el relato de Concepción, hermano. Esta es mi historia. Todos recordamos nuestra época de estudiante, en particular nuestra época de la secundaria. Creo que es cuando más propensos estamos a situaciones paranormales debido a nuestra ingenuidad, o no medimos las consecuencias de que acercarnos a un objeto que abre portales puede causar grave daño en nuestra persona, así como practicar rituales satánicos o querer jugar a invocar un ser de otro plano. La historia que voy a contarles sucedió en la etapa de mi secundaria y fue horrenda. Lo que comenzó como un juego pudo terminar en una tragedia. En ese tiempo, una amiga y yo decidimos jugar a hacer espiritismo. Éramos unas niñas muy curiosas, nada nos espantaba. Éramos demasiado escépticas a las cosas paranormales. Decíamos que eso no existía. Por eso, quisimos en manera de juego tratar de invocar espíritus del más allá. Era tanto nuestro ímpetu y nuestra inquietud que llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que, indagando un poco con la gente, así como relatos de terror que ya había leído, me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más que difícil que pasara algo o que pudiéramos tener éxito en nuestro ritual. No les voy a mentir, al principio nos costó mucho trabajo convencerlas. Ellas realmente tenían miedo a presenciar un ritual para convocar a seres de otro plano. Entre una que otra broma y de forma de relajo, pudimos convencerlas a que se nos unieran a nosotras. Quedé fascinada de que al final se dieron. Era algo que en su momento me motivaba aún más. No veía la hora para comenzar con nuestro ritual de espiritismo. Incluso, en las noches antes de dormir, realizaba un pequeño guión que me guiaría a los seres de otro plano. Jamás me puse a pensar en las consecuencias que esto podría traer. Y por lo que pude notar, ninguna de mis amigas pensó en eso. Comenzamos a preparar hasta el más mínimo detalle. El plan era quedarnos a dormir en casa de una de mis amigas y jugar a la sesión espiritista. Nos imaginamos la habitación oscura, rodeada de velas, nosotras sentadas alrededor de un espejo vacío, simulando un círculo, y así comenzaría nuestro ritual. Llegó ese día. Nos reunimos en casa de mi amiga alrededor de las 6 de la tarde.
Comenzamos a platicar de que íbamos a tener éxito, de que nuestro plan iba a funcionar. Todo iba de maravilla al final de cuentas. Para nosotros era solo un juego inocente. Ya entrada la noche, decidimos poner todo en marcha. Como fuimos preparando las cosas, nos empezó a dar algo de miedo. Estábamos en suspenso. Sabíamos que todo podía pasar. Mi sorpresa fue, y me atrevo a decir, que fue la sorpresa de cada una de mis amigas. La dueña de la casa, no sé cómo ni en qué momento consiguió una ouija. Sí, una ouija. Solo nos dijo, chicas, si vamos a invocar espíritus, vamos a hacerlo bien. Miren lo que tengo para ustedes. Eso me llenó de escalofríos el cuerpo. Ya no sabía si esto iba a ser un juego. Mis piernas comenzaron a temblar. No lo quise dar a notar, pero en mis amigas se notaba un rostro de incertidumbre. Pareciera que también compartían mi sentimiento, pero eso no importó. Apagamos las luces, encendimos las velas, nos sentamos en el suelo simulando un círculo y en medio de nosotras colocamos la ouija. Llegó la hora. Comenzamos a realizarle preguntas a la ouija. No sabíamos cómo empezar, qué preguntas hacer al inicio. Hicimos preguntas como, ¿quién está ahí? ¿Alguien nos está escuchando? Dinos tu nombre. ¿Podemos jugar contigo? Nada de eso funcionó. La ouija estaba inmóvil. Decidimos brincarnos el tema de la presentación y tratamos de ir al grano. Comenzamos a hacer preguntas como, ¿hay un espíritu en esta habitación? ¿Hay alguien aquí que necesite ayuda para cruzar al otro lado? ¿Hay alguien aquí que tenga que decirnos algo? Nada pasó. Comenzamos a estresarnos. En lo particular me estresé mucho y solo pude decir al aire, esa chingadera ni funciona. Pasaron aproximadamente 2 horas en las que habíamos intentado interactuar con la ouija, y durante toda nuestra sesión no ocurrió nada. Seguíamos insistiendo, no nos dábamos por vencidas. De repente, mi amiga que estaba sentada a mi lado izquierdo se puso de pie de un solo golpe. La volteamos a ver. Tenía un temor en la cara que no le había visto antes. Su cuerpo estaba temblando. Tenía una mirada perdida y gritó, «Yo me voy de aquí. Esto de la ouija es una tontería». Eso me asombró. Me dio un poco de miedo. ¿Cómo es que dice que es una tontería? Pero se va muriéndose de miedo. Mi amiga se fue a dormir, al cuarto de al lado. Ese episodio nos dio miedo a todas las demás, por lo que decidimos parar el juego y también irnos a dormir. Ya era muy noche. Al paso de una semana, mi amiga, la que se retiró de la habitación, llamó por teléfono a mi casa. Estaba aterrorizada. No podía ni hablar. Estaba llorando y tenía un temblor en su voz. Trataba de calmarla. «Hey, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Por favor, dime qué pasó». Mi amiga me dijo que, saliendo de la escuela, se fue a estudiar a la biblioteca. Al salir de ahí, ya camino a su casa, al pasar por enfrente de una casa que estaba en mal estado, una niña vestida de blanco sobre la banqueta le había pedido que jugara con ella. Me dijo que la niña tenía una muñeca en sus brazos. Mi amiga le dijo que no podía jugar, que tenía mucha prisa por llegar a casa, que en otra ocasión sería. Acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió corriendo y al llegar a su casa fue cuando me llamó. Al principio creí que todo era una broma, pero el estado en el que se encontraba mi amiga me hizo pensar que realmente hablaba muy en serio. Logré tranquilizarla. Estuvimos hablando toda la tarde por teléfono hasta que llegó su mamá a su casa y pudo colgarme, pues ya no se iba a sentir sola. Desde que escuché las palabras de mi amiga, toda la tarde y toda la noche no dejaba de pensar en su historia, en lo que había vivido. No le encontraba alguna explicación. Mi mente, mi cuerpo y mi razón estaban en suspenso. Estaba muy intranquila. Mis manos no dejaban de sudar. Mi cuerpo a ratos titiriteaba. Mi corazón se aceleraba y mi mirada se perdía por momentos. Ya a la hora de dormir, en mi habitación, recordé aquel día en el que habíamos tratado de jugar con la ouija y de la manera tan repentina en la que mi amiga se había retirado de la habitación. Fue algo muy extraño. Traté de relacionarlo, pero no le encontré alguna lógica. Logré quedarme dormida. Al día siguiente,
Mi amiga me llamó muy temprano. Me dijo que iba a quedarse sola en su casa y que tenía mucho miedo. Me pidió que le fuera a hacer compañía. No le vi problema alguno. Sirve que aprovechamos para estudiar y así podía distraerlo un poco. Tomé el autobús y me dirigí a su casa. Ya estando ahí, nos pusimos a estudiar en la comodidad de su casa. Cabe mencionar que a mi amiga se le notaba un terror inmenso en su rostro. Tenía ojeras. Al parecer, no pudo dormir nada en esa noche. Lo vivido un día anterior le ha de haber atormentado tanto que no pudo conciliar el sueño. Yo tenía mucha incertidumbre. Quería abordar el tema con ella, pero no sabía cómo. No encontraba las palabras necesarias para preguntarle sin hundirla más en ese abismo que se veía tenía dentro. Estábamos sentadas en su cama cuando de pronto oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos nos dimos vuelta y comprobamos horrorizadas que la niña que ella había descrito se encontraba en la habitación rasguñando la pared. Fue tanta la impresión que salimos corriendo. Bajé las escaleras lo más rápido que pude sin mirar atrás. Una vez abajo, ya en la puerta de la casa para huir, me di cuenta que mi amiga no me había seguido. Ella no bajó las escaleras. En ese momento yo estaba muy asustada. Mi corazón latía muy fuerte. Me dolía el pecho de la impresión que me había llevado. En mi mente me preguntaba, ¿dónde está mi amiga? No la puedo dejar sola. ¿Se habrá quedado en la habitación? Yo quería huir, quería irme de esa casa, pero mis piernas no respondían. Estaba estática, no podía moverme. Mi mano se encontraba en la chapa de la puerta, pero por más fuerza con la que intentaba girarla, esta no se dio. Algo en mi interior me dijo, tienes que regresar. Ni siquiera pienses dejarla sola. Con todo el miedo que sentía, regresé. Mi amiga estaba sentada en las escaleras con una expresión de terror. Le estaba dando un ataque de asma. La tomé del brazo y salimos corriendo a un parque cercano de ahí. Mi amiga logró calmar su ataque. Nos derrumbamos en el suelo del parque. Las dos estábamos aterradas, con un vacío interno impresionante. Comentamos si lo que habíamos vivido era real. Obviamente era real. Las dos la vimos. Vimos a la niña arañando la pared con su vestido blanco y su muñeca. No estoy loca. En verdad pasó. El día siguiente de escuela, nos encontramos a mis otras dos amigas, que nos habían acompañado en nuestra sesión espiritista. Les comentamos lo que nos había sucedido. Una de ellas nos dijo que igual había experimentado cosas paranormales con una niña. No había manera de que ella supiera que era la misma niña, pues no habíamos comentado nada hasta antes de ese día. Mi amiga nos comentó que a la semana siguiente de nuestra sesión, en la puerta de su cuarto apareció una nota escrita con letra de una niña pequeña que decía: ¿por qué no jugaron conmigo? Tengo una muñeca nueva. Ella creyó que era una broma, pero se puso a analizar las cosas y pensó, ¿cómo va a ser una broma si solo vivo con mi mamá? Mi amiga no le tomó mucha importancia y no tuvo un sentimiento de miedo o de angustia. Más bien, solo fue la incertidumbre de qué es lo que había sucedido. Otra de las chicas creyó que todo lo que estábamos diciendo era una broma, solo para espantarla. Nos dijo que nos habíamos puesto de acuerdo solo para aterrorizarla, pues a ella no le había sucedido nada y que no lograríamos espantarla con eso. Al día siguiente nos llevamos una gran sorpresa. Esa chica, la que nos dijo que no había vivido nada paranormal, llegó a la escuela con un semblante horrible. Su cara tenía una expresión de miedo y tenía grandes ojeras. Se notaba que no había podido dormir. Cuando nos vio, corrió a nosotras y nos abrazó. Comenzó a llorar y a decirnos que la perdonáramos y que por favor ya no jugáramos nunca más a las sesiones espiritistas. Todas le preguntamos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Ella nos contó que por la noche estaba en su cuarto, ya dispuesta a dormir. Primero en su ventana alcanzó a percibir una sombra. Era pequeña, como de una niña. No le dio mucha importancia y se dispuso a dormir. En la madrugada despertó de la nada. Vio el reloj y justo marcaba las 3 de la mañana. Empezó a escuchar sonidos como de niños jugando. Seguía sin darle importancia, pero los sonidos se iban haciendo cada vez más intensos. Decidió levantarse y asomarse por la ventana. En el patio, vio a la niña que le describimos. La niña la miró fijamente y le sonrió. Mi amiga saltó a su cama y se tapó todo el cuerpo con las cobijas.
Nos dijo que comenzó a llorar, su cuerpo temblaba como nunca le había pasado antes. Nos confirmó que no había podido conciliar el sueño. Los ruidos de a poco desaparecieron y nos comentó que el silencio normal de su habitación la aterraba. Creí que en algún momento algo iba a pasar, cosa que no fue así. Las 4 volvimos a comentar lo que había sucedido, y sí, a las 4 se nos apareció la misma niña. Esa niña quería jugar con cada una de nosotras. Platicamos que tal vez, al momento de jugar, al momento de tratar de jugar con la ouija, abrimos una puerta para que entrara a este mundo un ser desconocido. Tal vez bueno o tal vez malo. Jamás lo vamos a saber. Pero esa fue nuestra conclusión. Siguieron pasando los días. Tal vez un mes, un poco más o un poco menos. No lo sé bien. En la escuela, en una de las clases, nos tocaba hacer un trabajo en equipo. Nuevamente nos reunimos las 4 amigas. Por la tarde nos reunimos en la casa de una de ellas. Todo iba transcurriendo normal. Estábamos realizando el trabajo de la escuela. Pasaron las horas y decidimos darnos una pausa para descansar. Me levanté al baño. Al entrar al pasillo no veía nada. Estaba oscuro, pues la noche ya se había hecho presente. Iba caminando tocando la pared, no quería tropezarme. Al llegar al marco de la puerta del baño, me detuve y seguí tentando por dentro para encontrar el apagador. Fue en ese momento que sentí algo muy frío que tocó mi mano. Era una mano huesuda. Intentó tomarme de la mano, pero logré escapar. Salí corriendo hacia donde estaban mis amigas. Llegué llorando con ellas. Ellas se espantaron de sobremanera. Sabían que algo fuera de lo normal me había ocurrido. No me preguntaron, callaron. Sin embargo, yo les empecé a contar lo que me había sucedido. Una de ellas nos dijo: «Ya es tiempo de parar las cosas, no podemos seguir viviendo así». Le pregunté: «¿Qué es lo que propones?». Comenzó a quitar los libros y los cuadernos de la mesa. Sacó unas velas que tenía guardadas y las fue colocando una por una sobre la mesa. «Vamos a hablar con la niña para que nos deje en paz». Las 4 nos quedamos mirando fijamente. Tomamos fuerza y aceptamos hacer nuevamente un ritual para hablar con esa niña. Ya era muy perturbador lo que nos estaba pasando. Con las luces apagadas y ya con las velas prendidas, comenzamos. Una de mis amigas empezó a realizar una serie de rezos. Entre todas pedimos paz y descanso para la niña e intentamos decirle que ya no podíamos jugar con ella, que por favor nos dejara en paz. Creo que de alguna manera eso funcionó, porque en los días posteriores ya no volvió a ocurrir nada. Y hasta la fecha no ha sucedido nada. Bueno, al menos a mí. Con el paso de los años fui perdiendo contacto con esas chicas y creo suponer que tampoco les ha sucedido nada. Si no, ya me hubieran buscado. A partir de ese día la paz volvió a nuestras vidas, pero es un suceso que les juro, amigos, jamás olvidaré. Por seguridad para ustedes en la mesa y para toda su audiencia, no diré de quién era la ouija, así como no diré cómo la consiguió mi amigo y cómo fue que se deshizo de ella. Muchas gracias por escuchar mi relato. Es la historia de Concepción Villavicencio, amigo. Es una historia fuerte, güey. Es una historia donde volvemos a confirmar que el jugar con la ouija abre puertas, güey, abre mundos. Aunque la ouija no le respondió en ese momento, aunque la ouija no se prestó, no sé por qué, no tuvo alguna manifestación tal cual de que se haya movido en el tablero, pero a final de cuentas sí lograron liberar una presencia. Claro. Sí, amigo. Es que lo decíamos en el episodio anterior, en episodios anteriores, ¿no? Y lo vuelvo a reafirmar. La ouija es el objeto madre, güey. Es la madre de madres de puertas que abren a una dimensión que nunca vamos a terminar de descifrar, ¿sabes? Y nunca sabemos, güey, qué es lo que va a estar del otro lado. Hace unos años platicaba con una persona que está muy involucrada en esta parte de la brujería, en esta parte del espiritismo, rituales y demás. Y esta persona me decía que jamás es algo bueno. O sea, jamás va a ser algo bueno. No, siempre el espíritu que hay plasmado en una tabla, siempre es un espíritu maligno, que evidentemente su intención
es cruzar a nuestro plano terrenal y alimentarse de alguna manera, ¿no? Y no sabemos cuál es esa manera, güey, si solo quiera atormentarte, si quiera pasar atormentándote el resto de tus días, o como lo menciona Concepción, pues incluso llegar a terminar en una tragedia, ¿no? Y esta misma persona me contaba, güey, que cuando este tipo de entidades, este tipo de demonios, el demonio que está impregnado a esa tabla, se materializa o se refleja en manera de un niño, en manera de un infante, que es cuando es más peligroso, güey. O sea, el hecho de que tú veas un ente o a ti se te aparezca un niño, eso lo hace muchísimo más peligroso. Esta persona me contaba, güey, que es debido a la inocencia que los niños manejan. Me gustaría creer que prácticamente Concepción y sus amigas estaban cayendo en ese gancho, güey. O sea, ellas veían a una niña y ellas creyeron que era una niña inocente, ¿no? Y la niña que les decía, ¿por qué ya no jugaron conmigo? ¿Por qué ya no quisieron jugar conmigo? ¿No? Entonces quizá era la manera de este demonio, güey, de este ente, de querer atraerlas, ¿no? Con esa inocencia de la niña. Porque justamente también ellas traían la inocencia de que estamos hablando de que estaban a un nivel secundaria, güey. Exacto. O sea que tenían 14, 15 años a lo mucho. Sí, rondaban entre los 12, 15 años, güey. Entonces, materializarse en una niña, creo que fue el mejor gancho para decir, güey, las voy a tener aquí cerca y me voy a alimentar de ellas. Como... Sí, atormentándolas o pues incluso arrebatándole la vida a alguna de ellas, ¿no? Entonces sí, güey, hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es algo que me contó una persona que sí está muy allegada a este tipo de cosas. No hablo desde mi postura como experto, porque para nada lo soy, pero he tenido la oportunidad de convivir con mucha gente que sí está involucrada en este tipo de situaciones. Y era lo que esta persona me comentaba, güey. Cuando tú ves a un niño, cuando a ti se te aparece un niño, niña, corre, güey. O sea, sí es momento de que te vayas de ahí, porque esta persona me decía que es cuando son más peligrosos, ¿no? Y justo cuadra, ¿no? O sea, es como si tú vas por la calle, güey, y ves a un niño, pues, ¿qué es lo primero que haces? Tu instinto de, pues no sé, güey, es instinto de querer auxiliarlo, de querer acercarte. Jamás vas a pensar que un niño te puede llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, cuando una entidad de este tipo se materializa en un infante, pues trata de jugar con esa parte de la inocencia. No trata de atraerte con esa parte de soy alguien inocente que no te va a dañar. Y ya cuando te tiene ahí, pues, no sabemos en qué puede llegar a terminar. Así es, amigo. Y justamente este ente ya se estaba alimentando de ella, se estaba alimentando del miedo, del pánico. Incluso pudo llegar a ser fatal por la chica que estaba sufriendo su ataque asmático. Exacto. Entonces pudo ser una consecuencia fatal, y no por el hecho de que hicieron nuevamente el ritual para que este ente desapareciera. Digo, qué chingón que les haya funcionado, pero no quiere decir que así va a ser el 100% de las veces. Sí, no. O sea, es un tabú, güey. Es algo inexplicable, es algo que realmente no vamos a poder dimensionar. ¿Qué actos sí son buenos y qué actos no te van a ayudar, güey? Sí. Creo que... O hasta qué punto tienes permitido, ¿no? Hasta qué punto tienes permitido interactuar con este objeto. Porque lo veíamos, por ejemplo, en la historia de Grace. O sea, Grace y su familia sí interactuaron, sí contestó preguntas, sí les estuvo brindando información y demás, ¿no? Pero Concepción y sus amigas jamás tuvieron un contacto, pues ya un poco más íntimo con este ente, ¿no? Ellas solamente hicieron preguntas, el ente jamás les contesta, y aún así se vieron involucradas en consecuencias. Justo completando tu punto, nunca vamos a saber hasta qué punto tenemos permitido involucrarnos con este objeto, hasta qué punto tenemos permitido sí manipularlo o no manipularlo, y cuáles son las consecuencias, ¿no? Si van a ser buenas, si van a ser malas. Yo me quedaría con lo que va de estas dos historias, güey, de nunca es algo bueno. O sea, no por la curiosidad, no por la incertidumbre, vayamos a caer en creer que puede llegar a pasar algo bueno. Jamás va a haber algo bueno detrás de un artículo tan misterioso, güey, tan enigmático como lo siguen siendo las ouijas, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Así es, hermano. Yo me quedo con la parte de soluciones, güey. De que las soluciones no van a ser las mismas, las consecuencias no van a ser las mismas. Creo que lo mejor es estar alejado de ese tipo de artefactos. Lo mejor es no jugar, lo mejor es no involucrarse en ese tipo de acciones. Digo, a final de cuentas, sea por juego, sea por querer contactar a alguien, sea por valentía, creo que es algo que está prohibido hacer. Sí, de entrada es algo que jamás bajo ningún concepto deberíamos de involucrarnos. Hay gente que sí se ha preparado, hay gente que ha dedicado toda su vida a estudiar esta parte de todo esto, de lo enigmático, de la magia, la brujería y demás.
hay personas que han dedicado su vida a la parte espiritista, güey. Quizá ellos tienen una noción, ¿no? Más amplia de qué es este objeto, de cómo se manipula, de hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Pero si eres un banal mortal que jamás ha tenido esa preparación, pues creo que lo mejor es mantenerte a raya. Yo me quedo con esa parte de nunca es nada bueno, entonces tratar de evitarlo. Creo que lo que le podemos decir a la audiencia el día de hoy es, si en algún momento te llama la curiosidad, te llama la intriga, la incertidumbre, pues analizar, ¿no? Detenerte y pensar 2 minutos antes de hacerlo. Es algo que no conocemos, güey. Es algo que hoy en día seguimos sin saber qué hay detrás de, ¿no? Entonces, pues mejor no jugar. Y aparte creo que hay más canales para poder saber o poder refugiarte en un futuro. Por ejemplo, si eres de las personas que quiere saber su futuro, qué te depara el futuro, creo que hay más salidas que no son malas, güey, que no son tan peligrosas, agresivas como lo es la Ouija o lo son otro tipo de rituales. Si lo que buscan es eso, si lo que buscan es acercarse un poquito más a lo enigmático, están los horóscopos, güey, están las... O sea, aunque suene, vaya, burdo, güey, pero están las galletas de la suerte, güey. Sí. O sea, hay otro tipo de situaciones en las que te puedes refugiar y no en este tipo de artefactos. Claro. O hay personas, ¿no? También es muy conocido, güey, que hay personas que se dedican a la magia negra y hay personas que se dedican un tanto más a la magia blanca, a la magia curativa, ¿no? Entonces creo que por ahí, si estás buscando una solución un tanto más espiritista, pues creo que la recomendación que podríamos darle, vuelvo, no hablando desde nuestro punto de experto porque no lo somos, güey, sino pues en base a todo lo que hemos leído, todo lo que hemos escuchado, pues creo que ese podría ser el camino, ¿no? Entonces, pues sí, dejarle a la audiencia esa parte en la cual pues tratemos de evitar situaciones en las que evidentemente las experiencias nos han dicho que son posibles riesgos. Si queremos incursionar un poquito en eso de lo espiritista, pues tratar de buscar a alguien que nos guíe, ¿no? O como tú dices, güey, tratar de buscar cosas que no vayan o que no rayen tanto en lo maligno, ¿no? Así es, hermano. Con eso nos quedamos, hermano. Un placer estar una vez más contigo contando y escuchando historias de terror. Agradecemos infinitamente a Concepción Villavicencio por haberse abierto con nosotros, habernos brindado su confianza para poder transmitir a nuestra audiencia su relato, su historia, su experiencia, ¿no? Nos despedimos sin antes recordarles que este episodio lo pueden seguir a través de YouTube o también por plataformas como Amazon Music o Spotify. Raza, recordamos que esto lo hacemos 100% para llevar contenido a ustedes, para dejarles la mejor experiencia, para dejarles un poquito de enseñanza de todo lo paranormal que se ha vivido en el mundo. Muchísimas gracias por sintonizarnos semana con semana. Gracias a ustedes esto está creciendo, esto está de maravilla. Allá en la zona internacional, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hermanito, muchas gracias por estar conmigo en mesa. Gracias a ti, hermano, todo un placer nuevamente. En casa, muchísimas gracias por estar con nosotros una semanita más. Esperemos que tengan una nochecita llena de pesadillas, que no puedan dormir con este relato y que tengan la mejor enseñanza. Nos vemos la que sigue. Les mandamos un besito en sus colitas. Hasta la próxima.